Amables oyentes, muy amados hermanos en Cristo, vamos a reiniciar nuestro tema del día de ayer con este hermoso texto que lo encontramos en Primera Pedro, el capítulo 5. Primera Pedro, el capítulo 5 y el versículo 5. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestíos de humildad. Leamos otro texto en el Salmo 138. El Salmo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiera el Señor añadir su bendición a este comentario que estamos haciendo. Revestíos de humildad. En la historia de Saúl y David, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, tenemos un vivo ejemplo de cómo Dios rechazó a un hombre por este mismo motivo, es decir, por la soberbia, por la altivez. Lo reemplazó por otro hombre. Todos los antecedentes de Saúl en el libro de 1 Samuel capítulo 9, todos los antecedentes de Saúl eran buenos. Dice allí en 1 Samuel capítulo 9, los primeros 2 versículos, que era joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y más, era hijo de Cis, un hombre valeroso. Todo el pueblo sabía que el padre de Saúl, el futuro rey de Israel, era un hombre valeroso. Así tenía Saúl dotes y aptitudes naturales que le favorecían mucho, pero siempre que no tuviese alguna confianza en esos dotes y en esas aptitudes naturales. Inclusive hay evidencias de que Saúl en un principio tenía de sí mismo un concepto humilde. No era un soberbio, un altivo. Él tenía un concepto humilde de sí mismo. Cuando Samuel le comunicó el asunto del reino, Saúl respondió las palabras que quiero leerles en el primer libro de Samuel. Se las voy a leer estas palabras. En el primer libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia, dijo Saúl, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Samuel le estaba comunicando que Dios lo había escogido para que sea el príncipe de su pueblo, para que sea el rey. Y Samuel escuchó al joven Saúl con esas palabras que acabo de leer. Somos la tribu más pequeña, mi familia la más pequeña.
Esta era la verdadera hermosura de Saúl. Si bien es cierto que el texto bíblico dice que era joven, hermoso, no había otro tan hermoso en Israel y de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera, esa hermosura no era nada comparable con esta humildad que él manifestó en este versículo 21 que acabo de leer en 1 Samuel 9. Llegado el día inclusive de ser ungido, el día de su ungimiento como rey y presentación al pueblo, Saúl no aparecía. No hay, dice en 1 Samuel capítulo 10, versículo 21, le buscaron, pero no fue hallado, hasta que Jehová dio la explicación. El futuro rey no aparecía. No había. Era tan humilde que estaba escondido. Dice que Dios, el Señor, dio la explicación, diciendo que él estaba oculto. Dijo, he aquí que él está escondido entre el bagaje. No se presentó Saúl con la confianza de uno que se cree capaz de hacer una gran obra, sino que se juzgaba indigno de semejante honor. Se juzgaba indigno de semejante honor. Bueno, muy bueno le hubiera sido mantener siempre esta saludable actitud. Sin embargo, después de reinar 2 años sobre Israel, tuvo lugar en él un cambio lamentable. Habiendo ganado una victoria sobre los amonitas, sale Saúl al encuentro de los filisteos, y esta historia la pueden encontrar en el primer libro de Samuel capítulo 13. Sale al encuentro de los filisteos. Tenía instrucciones del profeta Samuel. Samuel era profeta, sacerdote y juez, en el sentido de esperarle en Gilgal. ¿Por qué esperarle en Gilgal? ¿Qué significado tiene Gilgal? Gilgal era el lugar donde se recuerda que la carne, la naturaleza nuestra, nada vale. Dice en Josué capítulo 4, versículo 19, que el pueblo subió del Jordán. Jordán era el límite de la tierra. Atrás quedaba el desierto y al otro lado del Jordán estaba Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y subió el pueblo del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Después de circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto, el Señor Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto. Allí fueron mortificados en su carne para entrar a la posesión de la nueva tierra. Y Pablo dice en Filipenses el capítulo 3, el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta es una palabra clave para el joven cristiano, para el adulto, para el que quiere hacer algo para el Señor. Trabajos en la iglesia, trabajos materiales, trabajos de ofrendar, trabajos de ministrar, del ministerio de la palabra. No debemos tener confianza en la carne, en nuestra propia naturaleza. Allí en Gilgal, el profeta Samuel
debía, antes de ir a la guerra contra los filisteos, debería ofrecer sacrificio. Pero demorando Samuel en venir, Saúl se impacientó y procedió él mismo a ofrecer el holocausto, usurpando funciones. Ya se creía competente para todo. Al comienzo, cuando le iban a coronar, se ocultó entre el bagaje. No quiso aparecer porque se consideraba él un hombre incapaz de hacer una obra tan grande, ser elevado al rango de príncipe del pueblo de Jehová, rey de su pueblo. No quería, estaba avergonzado porque era un hombre manso. Ahora, después de 2 años, ya se cree competente para todo. La reprensión del profeta no parece haberle humillado, y poco tiempo después le vemos incurriendo en un acto deliberado de desobediencia a la palabra de Jehová. Dijo el Señor que los amalecitas, a quienes iba a hacer la guerra, a los amalecitas, sus animales, habían de ser destruidos todos. Pero Saúl creyó conveniente reservar lo mejor de ellos, como explicó a Samuel. Y por este pecado Dios le rechazó definitivamente, comunicándole Samuel la sentencia que Dios había dado con este comentario que se lee en 1 Samuel, el capítulo 15, los versos 17 al 19. Y dijo Samuel a Saúl que cometió la desobediencia a Dios, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué comentario que le hizo al darle la sentencia divina al hombre que no supo guardarse en humildad. Estas palabras significativas dan a comprender que la causa principal de la caída de Saúl fue que dejó de ser pequeño en sus propios ojos. Con razón el mensaje del apóstol Pedro: revestíos de humildad. Llegó a ser grande este Saúl en su propia estimación. Y esto es lo que nuestra naturaleza nos hace creer. Cuando empiezan los elogios, los aplausos, y hay quienes no pueden disimular. He visto grupos donde piden un aplauso para Cristo. Hay que aplaudir para el predicador. Y predica algo el predicador y llueven los aplausos. Eso le gusta a la vieja naturaleza, a la naturaleza carnal, hacerle creer que uno es un líder. Y Dios no necesita líderes. Dios no está buscando líderes. Dios levanta diáconos en la iglesia, ancianos, y llama obreros a su servicio. Qué triste es cuando llegamos a ser grandes en nuestra propia estimación, como Saúl. Dios ya no le podía usar. Dios ya no le podía usar. Dios procuró más bien en su reemplazo a un hombre conforme a su corazón, a David. El apóstol Pablo no solo fue conservado de este peligro de ser grande en su propia estimación,
a través de su carrera apostólica, sino más bien que él progresó en el conocimiento de su propia indignidad. Esto es lo que debemos aprender, queridos hermanos. Agarrar conocimiento de nuestra propia indignidad. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:9, y allí él se llama el más pequeño de los apóstoles. En Efesios capítulo 3, versículo 8, él dice que es el menos que el más pequeño de todos los santos. Y al final de su carrera se estima él así como el primero de los pecadores en 1 Timoteo 1:15, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pecadores de los cuales yo soy el primero. Este fue uno de los principales secretos del apóstol Pablo en la obra del Señor. Su lema fue, como está escrito en Hechos 20:19. Dice que desde Mileto, estando ya en la playa para embarcarse, hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y allí les dijo esto, este era su lema. Hechos capítulo 20, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Está oyendo, hermano? Sirviendo al Señor con toda humildad. Juan Bautista tuvo un papel importantísimo que desempeñar, proclamando la llegada del Mesías. Él era el heraldo del rey, Juan Bautista. Pero su lema fue: es necesario que Él, Cristo, crezca, pero que yo mengüe. Uno se traslada al capítulo 6 de Isaías y encontramos allí a los serafines alrededor del trono. Dice que con 2 alas cubren sus rostros, con otras 2 alas cubren sus cuerpos, mientras se ocupan en el servicio del Todopoderoso. ¡Qué cosa! ¡Con qué reverencia! ¿Cuánto más debemos nosotros, hermanos míos, ser revestidos de humildad? Quizás, si fuéramos más pequeños, veríamos resultados más grandes. Que Dios añada su palabra, bendición a su palabra comentada.